que puede ser que la persona en realidad se esté endeudando a una tasa mucho más chica y por eso se endeuda y paga los intereses con esa deuda que tiene menos costo, ¿no? Por eso decimos es especulativa. Hasta ahí no sabemos. Hay una tercera posición, que es la posición Ponzi, que es de vuelta, cuando un ente toma una deuda, ¿cómo la va a financiar? Bueno, le vence el capital y le vence intereses, y como el flujo de su negocio no hace la suficiente caja para pagar esos vencimientos, entonces recurre a un nuevo endeudamiento, ahora sí para pagar los vencimientos de capital y los vencimientos de interés, ¿no? Entonces ya me voy anticipando. En el primer capítulo esto ni lo menciona, esto lo vamos a mencionar ya en el capítulo 2, capítulo 3, va a estar hablando de estas cuestiones, Krugman, pero va siguiendo a Mischke, ¿no? En estas tres ideas que tiene Mischke. Entonces Mischke va a elaborar algo que más adelante lo va a plantear Krugman, que se llama el momento de Mischke. En realidad Mischke no lo llamó así, Mischke lo llamó el momento del coyote, pero bueno, muchos lo llaman también el momento de Mischke. Ustedes son muy chicos, pero no sé si se acuerdan del correcamino, ¿no? Ese dibujito, donde el coyote quería atrapar al correcamino. Entonces el pobre coyote siempre estaba a punto de agarrarlo, y en un momento, por correr al coyote, se pasa de largo y se da cuenta que se pasó de largo y está en el precipicio, ¿no? Y ya está por caer porque no hay piso. Entonces, ¿qué hace el coyote? Mira abajo, ¿no? Se da cuenta que va a caer, mira la cámara y hace con las manitos así, como diciendo, me caigo. Bueno, ese es el momento del coyote o el momento de Minsky que se habla en la economía. ¿Qué es ese momento? Bueno, ese momento es cuando todo el mundo sabe que la crisis va a ocurrir y que no hay nada para frenarla. O sea, sabemos que va a pasar, pero no podemos frenarla. Entonces, es tremendo. Vos sabés que vas a caer. Ese es el momento de Minsky o el momento del coyote de que se habla. En el 2008, cuando ocurrió la crisis financiera internacional, todo el mundo volvió a retomar a Hyman Minsky porque él había descrito esta situación, ¿no? Dicen, bueno, miren, es el 2008, sabemos que ya estamos, este es el momento del coyote, ¿no? Entonces, sabemos que va a ocurrir. Entonces, un poco Krugman va a esa idea y va a desarrollar esa idea desde el capítulo 1 al capítulo 3, ¿no? Pero bueno, vuelvo de vuelta al capítulo 1. El capítulo 1 empieza a hablar sobre el seguimiento de los hogares, va a hablar acerca de los principales perjudicados de las crisis financieras. A mí me gustaría escucharlos a ustedes. Cuando hay una crisis económica, para ustedes, ¿quiénes son los principales perjudicados de la crisis? Y la gente con menos recursos o espalda económica y financiera. Puede ser, ¿quién más? ¿Qué más se le ocurre? ¿Quiénes son los principales perjudicados de la crisis? Los empresarios. Los empresarios, puede ser. ¿Quién más? Los gobiernos, porque ¿Ah? la gente empieza a votar a otro. Le dije de votar a otro. ¿Y ustedes creen que esas personas que son perjudicadas son conscientes de que realmente son perjudicadas por la crisis? Para mí los empresarios no tanto, pero los gobiernos también, un poco y un poco. Para mí las más perjudicadas la gente. Pero ustedes, digo, ¿son conscientes? Digo, ¿ustedes piensan que si hay un principal perjudicado de una crisis, ¿ustedes creen que ese actor, sea quien sea, ¿no? ¿Es realmente consciente de que es perjudicado? Con anticipación no tanto, pero durante la crisis sí. Como que se da cuenta con el tiempo, dice. Como que se da cuenta con el tiempo, ¿no? ¿A ustedes les parece que se da cuenta con el tiempo el actor perjudicado de la principal crisis? No, o sea, cuando hay crisis total, no, o sea, te das cuenta en el momento, me parece. Cuenta en el momento. ¿Y quiénes son Si los ya la estás perjudicados? viviendo, es como... ¿Y para usted los jubilados no son perjudicados? Sí, sí.
¿Y puede alguien estar más perjudicado que los jubilados todavía? Y sí, la gente de muy bajos ingresos o la gente del sector más bajo o más pobre de la sociedad, ¿no? Bueno, Que no ¿por tiene qué? ¿Porque tanto pierden ingresos o porque pierden empleo? las dos cosas. Las dos Empleo, cosas. principalmente. ¿Y quiénes pierden, quiénes se creen que pierden empleo en las crisis? ¿Las personas grandes, las personas de mediana edad o las personas más chicas? Los Las más más perjudicados grandes. son los jubilados porque no tienen otra manera de conseguir Los ingresos. jubilados ya están jubilados, no tienen trabajo. O sea, esos ya están jubilados. No tienen forma de recurrir nuevos ingresos, ¿no? Pero bueno, concentrémonos en los trabajadores. Si ustedes tienen que despedir a alguien, ¿a quién despiden? Le dicen, mirá, tenemos que reducir personal. Y por lo A los general, aquel que tenga menos antigüedad a veces para indemnizar menos. para indemnizar menos. Es una buena respuesta económica, bien. ¿Algún Con otro menor más? carga familiar. ¿Eh? Con menor carga familiar también. Con menor carga familiar también, ¿no? ¿Y quiénes caen entonces en la bolsa de despido? Los jóvenes. Los jóvenes. ¿Sabés que Krugman dice que los principales perjudicados de la crisis son los jóvenes? Es decir, son ustedes, ¿no? Y ustedes no se dan cuenta. Por eso le estaba haciendo la pregunta. Pero más aún todavía, Krugman se mete y menciona ya varios trabajos, no solamente lo que está pensando hoy. Y dice, dentro de los jóvenes hay un sector muy especial y son aún los más perjudicados de todos. Dentro de los jóvenes, ¿quiénes se creen que son los más perjudicados de todos según Krugman? Los que estén menos preparados académicamente. Los que estén menos preparados académicamente. ¿Por qué? Porque son los que tienen son menos buscados laboralmente y tienen menos competitividad, ¿no? Menos. Exacto, ¿no? Esos ya están rezagados. Y los que están más preparados son absorbidos por las empresas en tiempos de crisis. No entiendo bien la pregunta, profe. O sea, Vos me dijiste en un bien, me contexto. dijiste que los menos preparados es como que directamente nadie los demanda y no consiguen trabajo, ¿no? Pero ahora me hago la pregunta, listo, eso ya lo sacamos, de verdad, no lo va a demandar nada. ¿A los más preparados son demandados en tiempos de crisis? Y Se supone y que real- no, pero Y según más el o menos, sector, porque pero también según la capacidad que tengo. La Según- empresa. es como mano de obra más cara también, si está más preparada. Va, viendo del lado de la empresa, ¿no? Bueno, yo no le voy a dar mucha vuelta. Krugman dice que en realidad los más perjudicados de la crisis son los estudiantes universitarios, es decir, que son ustedes, ¿no? Por eso le hacía la pregunta si eran conscientes o no. Entonces, claramente no son conscientes. Krugman dice, mirá, los más perjudicados son los jóvenes, porque obviamente son los primeros que se les recorta el trabajo. Nadie quiere echar a alguien que tiene muchos años de antigüedad, alguien que tiene que mantener una familia, entonces los jóvenes son, ¿no?, el recorte justo, y los universitarios también tienen una cuota, un costo adicional, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hay un chico que está estudiando en la universidad, puede ser el de un MUX, pero ¿quién lo va a contratar? Si nadie necesita un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Fue lo que pasó en la 2001 en Argentina. ¿Quién lo va a contratar? En tiempos de bonanza, hasta el ingeniero o el arquitecto más inútil o más tonto va a conseguir trabajo, pero en tiempos de crisis la cosa cambia, ¿está bien? Y por otro lado, al hacer carrera también, hacer la profesión, cuando hay épocas de crisis, bueno, tarda mucho más la persona en poder ocupar un cargo jerárquico, ¿no?, en poder ejercer todo el bagaje de lo que es el oficio. Entonces, desarrollarse lleva mucho más tiempo profesionalmente. Entonces, Krugman dice, bueno, acá el principal perjudicado en tiempos de crisis son los jóvenes, principalmente toda la población universitaria, ¿no? Entonces, estaba hablando ahí básicamente de ustedes. Bueno, luego también habla un poco acerca de la medición del desempleo, se mete en una cuestión más estadística,
respecto de los Estados Unidos, cómo lo están viviendo. Acá creo que en Argentina estamos más o menos bien, pero bueno, él está mirando ahí la cantidad de horas, le da mucha importancia a eso. Y también habla de una cuestión importante, que es algo que no les dije. Este libro de Krugman es muy fácil de leerlo. Es un libro que se los recomiendo, que si pueden, cómprenlo, es muy barato, y es un libro que se lee muy fácil. Es tan fácil que por ahí hay unas cuestiones técnicas que las pueden pasar de largo, ¿no? En una parte que es muy importante, él destaca que también, así como los jóvenes tienen una penalidad mayor, Europa también tiene una penalidad mayor en estos términos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay crisis, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza de los políticos? Recortar gastos, ¿no? Y en Estados Unidos, la verdad que las personas, no hay salud pública. Entonces, para tener acceso a la salud, vos tenés que trabajar y tenés que pagar. Obviamente, cuando trabajas, pagás como una prepaga, ¿no? Entonces, eso es lo que te da derecho a salud. Si no tenés trabajo, no tenés salud tampoco. En cambio, en Argentina y en Europa, hay salud pública, ¿no? En Alemania, en Inglaterra, en Francia principalmente. Entonces, cuando se recorta el gasto, vos recortás servicios sociales, ¿no? Que ya la gente la tiene adquiridos, son derechos adquiridos, y entonces eso empieza a generar protesta y malestar social. Y eso se repercute en la calle, ¿no? Nosotros los argentinos lo conocemos bien. O sea, hay corte de calle, hay manifestaciones, bueno, todo eso altera la inestabilidad política de ese país. Entonces dicen, en ese sentido, Europa tiene una penalidad en tiempos de crisis mayor de lo que tiene Estados Unidos, debido a que en su presupuesto garantiza muchos derechos a las personas, ¿no? Entonces eso creo que es importante también en el capítulo 1. En el capítulo 2, ya Krugman va a entrar a desarrollar la trampa de la liquidez, esto es lo que estaba hablando recién. Va a empezar a contar un poco, bueno, cómo se desarrollan las crisis, qué va pasando con el tema de la tasa de interés, y se va a meter también en lo que son distintas paradojas, ¿no? Principalmente la paradoja del ahorro, que la explica muy fácil, muy bien, y que consiste en lo siguiente. Cuando las personas perciben que va a haber una crisis, supongamos que, no sé, había anoche de que el presidente va a renunciar, de que Cristina Kirchner también, que es la vicepresidenta, que Massa no sabe si seguir con el gobierno. El gasto planeado que tenían ustedes, ¿qué van a hacer mañana? Para los próximos meses, ¿lo van a seguir teniendo o van a decidir guardar plata por si las dudas? Y vamos a tratar de recortar los gastos, ¿no? Vamos a tratar de recortar los gastos, ¿no? Si alguien tiene algún recurso más, decimos, vamos a meterlo en dólares y ahora compremos algo porque esto vuela por los aires, ¿no? Y entonces si vos guardás plata debajo del colchón, ese gasto que tenías pensado, no sé, comprarte una camisita, un pantalón, irte de vacaciones, y bueno, no lo realizás. Y entonces acá se genera algo que dice, bueno, mirá, el gasto de una persona, el gasto que hace es el ingreso de otra. Y a nivel de empresa lo mismo. Entonces, el gasto que hace una empresa es el ingreso de otra empresa. Entonces, cuando vos recortás gasto que no vas a realizar, estás recortando de alguna manera el ingreso de otra persona. Y cuando eso pasa, lo que está frenando de una manera es el consumo. Y si frenás el consumo, lo que estás frenando es el nivel de actividad. Entonces, en esta visión de que todo el mundo piensa que va a haber una crisis, la crisis se termina generando, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, terminás recortando el consumo. La gente termina ahorrando, aumenta el ahorro, lo que hay el consumo. Entonces esto es lo que llamáis la paradoja del ahorro. Bueno, cuando todo el mundo termina ahorrando más plata, termina perjudicando el consumo, y eso se genera una espiral tal que el consumo se termina achicando, el ahorro se achica, y así se va achicando todo, y se lleva a la crisis económica, ¿no? Entonces, ¿por qué explica esta paradoja del ahorro? Bueno, porque en realidad el momento de Minsky se va gestando, digamos, de alguna manera, por el hecho de que se cumple la paradoja del ahorro, por el hecho de que también
en la medida en que las personas no tienen ingresos se van endeudando. Y también se genera algo